La llamada de la última casa Carlos era un técnico de telecomunicaciones acostumbrado a trabajar en zonas rurales. Aquella noche, ya entrada la madrugada, recibió una llamada urgente de la central. Un cliente en un pueblo casi abandonado había reportado problemas con su línea telefónica. La dirección era extraña. Última casa al final del camino. Conducir hasta allí fue incómodo. La carretera era estrecha y llena de niebla. Al llegar, vio una casa vieja, desvencijada, con la luz parpadeante en el pórtico. Tocó la puerta, pero nadie respondió. La orden de trabajo indicaba que la caja de conexión estaba en el sótano. Encontró la entrada lateral entre la maleza y, al abrir la puerta, un olor rancio y frío lo recibió. Al bajar, la linterna iluminó una escena perturbadora. Junto a la caja de conexiones, había un teléfono antiguo descolgado. De repente, sonó con un timbre estridente. Sin pensarlo, Carlos levantó el auricular. ¿Hola? Un susurro respondió. Gracias por venir. No podía hacer la llamada solo. El corazón de Carlos latía con fuerza. Un crujido en la escalera le hizo girar la linterna. No había nadie. Volvió a mirar la caja de conexiones y notó algo que le heló la sangre. Los cables estaban cortados. Aquel teléfono no podía haber sonado. El susurro se repitió, ahora a su espalda. Gracias por venir. Carlos salió corriendo, tropezando con los escalones. En el exterior, la casa parecía más ruinosa de lo que recordaba, como si nadie hubiera vivido allí en décadas. Se metió en la camioneta, pisó el acelerador y no miró atrás. Al día siguiente, llamó a la central para reportar la dirección. El supervisor lo interrumpió. Extrañado. Carlos, esa casa no tiene servicio desde hace más de 20 años. El último inquilino fue un anciano que murió intentando pedir ayuda. El teléfono nunca funcionó. Era una noche tranquila en el vuelo 401 de Eastern Airlines. Los pasajeros dormitaban mientras la tripulación preparaba el aterrizaje en Miami. Entre ellos estaba el capitán Bob Loft y su copiloto, el primer oficial Albert Stockstill. Todo parecía rutinario hasta que una luz de advertencia parpadeó en el panel de control. La indicación del tren de aterrizaje no se encendía. Loft ordenó a su equipo que mantuviera el avión en piloto automático mientras verificaban el problema. Todos estaban concentrados en la pequeña bombilla, intentando descifrar si el tren de aterrizaje realmente no estaba desplegado o si solo era una falla del indicador. En medio del apuro, nadie notó que uno de los pilotos había golpeado sin querer el mando de altitud. Sin darse cuenta, el enorme avión descendía lentamente. La alarma de altitud sonó, pero en la confusión fue ignorada. En segundos, el vuelo 401 chocó contra los Everglades de Florida. De los 176 pasajeros, 101 murieron en el impacto. Entre los sobrevivientes hubo relatos aterradores de cuerpos atrapados y gritos en la oscuridad. Pero lo más inquietante sucedió después. Meses más tarde, varios aviones de la misma aerolínea que usaban piezas recuperadas del vuelo 401 comenzaron a reportar apariciones extrañas. Miembros de la tripulación aseguraban haber visto al capitán Loft y al copiloto Stockstill en los pasillos, incluso advirtiendo de peligros mecánicos que luego se confirmaban reales. Un asistente de vuelo afirmó haber hablado con un hombre en uniforme de piloto que luego desapareció. Otro capitán vio reflejado en una puerta el rostro de Loft, quien le advirtió sobre un problema en el motor. Cuando revisaron, efectivamente había una falla que pudo haber causado un desastre. La aerolínea, alarmada por los testimonios, retiró todas las piezas del vuelo 401 instaladas en otras aeronaves. Desde entonces, los avistamientos cesaron. ¿Fueron simples alucinaciones de una tripulación en duelo, o los pilotos fallecidos realmente intentaban evitar otra tragedia? Nunca se supo la verdad, pero el caso del vuelo 401 se convirtió en una de las historias más impactantes de la aviación. La familia de Mateo llegó a la vieja casa en las afueras del pueblo una tarde nublada. La fachada de la vivienda se erguía gris y silenciosa, con los cristales de las ventanas opacos por el polvo acumulado tras años sin habitar. Un aire helado recibió a Mateo, de 9 años, en cuanto bajó del automóvil. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, como si la casa exhalara un suspiro de advertencia. Sus padres atribuyeron su temblor al frío y al cansancio de la mudanza,
Pero Mateo no podía dejar de mirar hacia las sombras alargadas que el ocaso proyectaba en los rincones del porche y bajo los árboles retorcidos del jardín. Desde el primer instante supo que algo en aquella casa antigua no estaba del todo bien. Esa primera noche, el silencio resultó abrumador. Acostado en su nuevo dormitorio, Mateo se acurrucó bajo las mantas con los ojos fijos en el techo, tratando de dormirse. Afuera el viento susurraba entre las ramas desnudas, produciendo leves golpeteos contra las ventanas. Cuando al fin el niño comenzó a adormilarse, un ruido sordo lo sobresaltó. Parecía el sonido de pasos lentos y arrastrados sobre el piso de madera del pasillo. Mateo contuvo la respiración, el corazón latiéndole con fuerza mientras miraba la puerta entreabierta de su habitación. Una tenue lamparita de noche dibujaba sombras temblorosas en el marco. De pronto, juraría que vio una sombra moverse más allá de la puerta, como la figura borrosa de alguien pasando silenciosamente. Tragó saliva y cerró los ojos con fuerza, deseando que todo fuera imaginación. Pero entonces llegó un sonido inconfundible. Toc, toc, toc. 3 golpes secos contra la pared, quebrando el silencio sepulcral de la casa. Mateo ahogó un grito y se hundió bajo las sábanas. Con manos temblorosas, el niño buscó valor para asomarse de nuevo. Miró el reloj digital sobre su mesita de noche. Marcaba 13:07 AM. El pasillo estaba sumido en la oscuridad. Solo escuchaba el eco distante de sus propios latidos. Reuniendo coraje, llamó en un susurro. «¿Mamá?» Nadie respondió, solo el crujir distante de la casa vieja le contestó. De repente, la puerta de su cuarto comenzó a cerrarse muy despacio, con un largo chirrido, hasta quedar completamente encajada. Mateo sintió que el aire se volvía más frío de golpe. En la rendija inferior de la puerta vio 2 pies pálidos e inmóviles al otro lado. Eran pies desnudos, huesudos, como los de un anciano. Antes de que pudiera siquiera moverse, la puerta se estremeció con un golpe violento, como si algo lo hubiese azotado desde el pasillo. Mateo gritó aterrorizado. Los padres de Mateo acudieron corriendo. Al encender la luz, encontraron al niño sollozando, acurrucado contra la cabecera de la cama. La puerta de la habitación estaba abierta de par en par, temblando aún sobre sus bisagras. Su padre inspeccionó el pasillo y las otras habitaciones sin hallar nada, mientras su madre abrazaba a Mateo, intentando calmarlo. Trataron de tranquilizarlo, asegurándole que todo debió ser una pesadilla, o tal vez corrientes de aire en la casa vieja. Su madre, meciéndolo contra su pecho, murmuró: «Hijo, fue un sueño, ya pasó. Estamos aquí contigo». Mateo quiso creerla, pero sus ojos se desviaron involuntariamente hacia la puerta, donde notó unas marcas arañadas en la madera. Supo entonces que lo que había visto no podía haber sido solo un sueño. A la mañana siguiente, la atmósfera en la casa se sentía pesada. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo. Mateo apenas probó bocado. Tenía ojeras marcadas tras no haber pegado ojo el resto de la noche. Sus padres intercambiaban miradas preocupadas. Su madre mencionó en voz baja que la casa era muy antigua, con historia. De hecho, mientras desempacaba cajas en el estudio, había encontrado un viejo recorte de periódico escondido en un cajón. Hablaba de un trágico incidente ocurrido décadas atrás. Un anciano exmilitar llamado Rafael Olivares había vivido y fallecido allí mismo, solo y olvidado. Se rumoreaba que su muerte ocurrió a las 3:07 de la madrugada en punto, de manera misteriosa, y que desde entonces la casa cargaba con una presencia inquieta. Al escuchar esto, Mateo sintió un nudo helado en el estómago. Sus sospechas de la noche anterior parecían cobrar sentido. Esa segunda noche, la familia se fue a intentar dormir, aunque todos estaban intranquilos. La madre dejó una luz encendida en el pasillo. Manicomio Cranbrook. Un lugar de tristeza. Un lugar de susurros. Sus muros mismos resuman un pasado inquietante, un escalofriante testimonio de horrores indescriptibles. Construido en 1889, Cranbrook fue una vez un refugio para los enfermos mentales, pero el tiempo torció su propósito. El manicomio se convirtió en un lugar de crueldad. Los pacientes sufrieron tormentos inimaginables. Sus gritos de auxilio fueron recibidos con silencio. Ahora, décadas después de su cierre, Cranbrook permanece desierto, un imponente edificio en ruinas. Sin embargo, dentro de sus muros derruidos, los ecos del sufrimiento persisten, susurran, lloran,
llaman a los vivos a descubrir sus trágicas historias. El aire dentro de Cranbrook es pesado, denso con el peso de la desesperación. Los visitantes hablan de repentinos puntos fríos. La temperatura cae sin razón. Un escalofrío que se te mete en los huesos. Pasos resuenan en el silencio, incorpóreos y pesados. Las puertas se cierran de golpe solas. El olor a putrefacción se intensifica. Un recordatorio constante de los horrores que ocurrieron. Ruidos inexplicables atormentan a aquellos lo suficientemente valientes como para aventurarse dentro. Susurros rozan tus oídos, aunque no hay nadie cerca. Hablan de dolor, de angustia. Son las voces de los olvidados, buscando consuelo en el mundo de los vivos. Entre los residentes espectrales de Cranbrook, una destaca. La llaman La Llorona, una antigua paciente enloquecida por el dolor. Sus sollozos resuenan por los pasillos, un lamento desgarrador que hiela el alma. Luego está el doctor, una presencia malévola. Su forma espectral a menudo se ve en su antigua oficina. Instrumentos de sujeción yacen esparcidos por el suelo, un testimonio de sus crueles prácticas en almas indefensas. Estos espíritus atormentados vagan por los pasillos de Cranbrook, atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento. Su presencia sirve como un escalofriante recordatorio del oscuro pasado del manicomio, un pasado que se niega a permanecer enterrado. Cranbrook sigue siendo un enigma, un lugar donde el velo entre los mundos es delgado. Las historias de Cranbrook no son para los débiles de corazón, son un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede residir en lugares aparentemente comunes. Incluso hoy, el miedo persiste en el aire alrededor de Cranbrook. Las historias persisten, transmitidas de generación en generación. Un escalofriante recordatorio de que algunas heridas el tiempo no puede curar. Y algunas historias nunca terminan realmente. La casa en el bosque. Miguel era guardabosques en una región remota de España. Su trabajo consistía en recorrer los caminos menos transitados, asegurarse de que no hubiera cazadores furtivos y verificar que los senderos estuvieran en buen estado. Le gustaba la soledad del bosque, el sonido del viento meciendo las hojas y la sensación de estar desconectado del mundo. Una tarde de octubre, mientras revisaba un camino poco transitado, encontró algo inquietante. Una mochila vieja cubierta de barro. Parecía haber estado ahí por semanas. Dentro había ropa, un cuaderno mojado y una cartera con un documento de identidad. El DNI pertenecía a una joven llamada Laura Jiménez, de 22 años. Algo en la foto le resultó familiar. Buscó en su memoria y recordó que hacía 6 meses había visto carteles de una chica desaparecida con ese mismo nombre. Miguel decidió no tocar nada y avisó a la Guardia Civil. Mientras esperaba, la inquietud lo carcomía. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que la vegetación estaba extrañamente densa, como si alguien hubiera tratado de ocultar algo. Siguiendo su instinto, comenzó a apartar las ramas con un palo. No tardó en encontrar algo aún peor, un montón de huesos pequeños esparcidos por el suelo. El aire parecía volverse pesado. Su respiración se aceleró. A pocos metros de los huesos algo más llamó su atención. Una cabaña en ruinas que nunca había visto antes. Era un lugar extraño, como si hubiera sido abandonado a toda prisa. La puerta estaba medio abierta y crujía con el viento. Decidió asomarse. El interior estaba lleno de polvo y telarañas, pero algo en el suelo hizo que su sangre se helara. Un colchón viejo con correas de cuero sujetas en las esquinas. No estaba solo. Miguel sintió un escalofrío en la nuca. Algo en su instinto le decía que se fuera, que no debía estar ahí. Pero la curiosidad pudo más. En la pared había fotos clavadas con chinchetas. Eran de varias mujeres jóvenes, todas con la misma expresión aterrada en sus rostros. Alguien había estado aquí, y si esa mochila era reciente, quizá aún estaba cerca. Retrocedió con cuidado, sintiendo el impulso urgente de correr, pero entonces escuchó un crujido detrás de él. Se giró bruscamente. A unos 10 metros entre los árboles, un hombre alto y delgado lo observaba. Tenía el rostro cubierto con un pañuelo sucio y sostenía un cuchillo en la mano. Miguel sintió que su corazón iba a estallar. No podía moverse. El hombre avanzó un paso.
No deberías estar aquí, murmuró con voz ronca. Miguel reaccionó tarde. Corrió como nunca, escuchando los pasos detrás de él, sintiendo la desesperación crecer en su pecho. Tropezó, cayó al suelo, pero se levantó de inmediato. Tenía que salir de allí. Cuando por fin llegó a la carretera y vio a la patrulla de la Guardia Civil acercándose, casi lloró de alivio. Se giró por última vez. El hombre ya no estaba. La investigación reveló cosas horribles. En la cabaña encontraron más huesos humanos, incluyendo el cráneo de Laura Jiménez. También hallaron cuerdas, esposas y un diario lleno de confesiones macabras escritas con letra temblorosa. Nunca atraparon al hombre. Miguel renunció poco después y se mudó a la ciudad. Nunca volvió al bosque. Pero a veces, en las noches de insomnio, cree ver a alguien en un pueblo olvidado entre montañas y valles donde los vientos soplaban con historias de tiempos pasados, vivía un joven llamado Tomás. Su familia, alguna vez próspera, ahora estaba al borde de la ruina. Las deudas los asfixiaban y el rancho que había pertenecido a los Montenegro durante generaciones estaba a punto de ser embargado. Pero Tomás tenía algo que nadie más poseía: Relámpago. Un caballo negro como la noche, con ojos que brillaban como brasas. Se decía que nadie podía montarlo, que tenía el alma de una tormenta atrapada en su cuerpo y que aquellos que lo intentaban eran arrojados con una fuerza sobrehumana. Sin embargo, Tomás lo había criado desde potrillo. Aunque nunca había logrado domarlo del todo, había algo entre ellos. Un vínculo invisible, una promesa silenciosa. Pero el tiempo se agotaba. Entonces llegó una oportunidad desesperada. El gran torneo de la Luna Roja, una carrera legendaria que se celebraba cada 5 años, prometía un premio lo suficientemente grande para salvar el rancho. Sin embargo, competir en ella no era solo un desafío, era un suicidio. No solo porque los mejores jinetes y los caballos más veloces participarían, sino porque había rumores. Rumores de que nadie ganaba contra don Álvaro de la Vega, el dueño de casi todas las tierras del pueblo. Se decía que él no solo jugaba sucio, sino que hacía desaparecer a quienes se interponían en su camino. Su caballo, Centella, un pura sangre árabe, era la criatura más veloz jamás vista, y su jinete, un hombre despiadado, sin escrúpulos. Pero Tomás no tenía otra opción. La carrera de la muerte. El día llegó. La luna llena brillaba sobre el desierto. La pista de carreras era traicionera, un camino polvoriento lleno de trampas naturales y peligros ocultos. Tomás sintió la tensión en el aire. Alrededor, los demás jinetes lo miraban con burla, convencidos de que sería el primero en caer. Cuando sonó la campana de salida, los caballos se dispararon como flechas. Relámpago, fiel a su naturaleza, no salió de inmediato. Tomás sintió su respiración agitada, su fuerza contenida. Era como si estuviera esperando algo. Y entonces sucedió. Una sombra oscura pasó junto a ellos. Tomás sintió un escalofrío en la nuca. Miró a un lado y vio a un jinete desconocido, vestido de negro, montado en un caballo gris espectral. Nadie sabía de dónde había salido. Su presencia era antinatural. Algunos murmuraban que era un fantasma, el espíritu de un jinete que había muerto en esta misma carrera años atrás. Pero no había tiempo para el miedo. Relámpago comenzó a acelerar. Primero superaron a los rezagados, luego se acercaron a los primeros lugares. Pero Tomás notó algo inquietante. Algunos jinetes simplemente desaparecían en la oscuridad. Un grito lejano, un relincho desesperado. Silencio. Don Álvaro los vio acercarse y su rostro se torció en una sonrisa cruel. No permitiría que un mocoso lo humillara. En la penúltima curva, el terrateniente sacó un objeto brillante de su cinturón, un cuchillo. Tomás apenas tuvo tiempo de reaccionar. Un destello de metal, una hoja volando en la noche. Pero Relámpago lo sintió antes de verlo. Con una rapidez sobrehumana, esquivó el ataque y en el proceso chocó contra Centella. Don Álvaro perdió el equilibrio. Su caballo relinchó y en un parpadeo